Que
Sion. Diga conmigo, amén. A la ciudad del Dios vivo. El pueblo de Dios dice, amén. A la Jerusalén, la celestial. Amén. A la compañía de los muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos. Al Dios y juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Los cielos serán abiertos. La palabra de Dios dice, alzad vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. Levante su cabeza, que lo vean de los cielos a usted. Cristo está en nosotros y en los lugares celestiales. El Padre Celestial está viendo la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Está ahí. Todos los santos inscritos están allá y están aquí. Y hoy se abren los cielos y la gracia de Dios sobre todos nosotros. Dígale a su hermano que está a un lado aquí, dígale, estamos aquí para exaltar a Cristo. ¿Sí? Para darle gloria a Él, para darle honra a Él. Salude a los hermanos en los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Te exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Dígaselo a Él. Solo a ti daré la gloria. Y otro, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Y todos nosotros, en espíritu, ascendemos a los cielos, al trono de la gracia del Dios vivo, porque tú eres
Si hay personas que estén visitándonos, nos gustaría darles un abrazo de bienvenida. Si usted nos está visitando en este día, póngase en pie donde está. Vamos a ir, vamos a dar un abrazo. ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? ¿Todos son viejos conocidos o conocidos viejos? ¿Qué prefiere? ¿A dónde está? Es que no lo veo. ¿Dónde está? En la entrada. Allá, ¿qué está? ¿Dónde está bien grandote? Ver, manden unos 5 que le den un abrazo. Vamos a darles un aplauso. Qué bueno que está aquí. Acá también. Bienvenidos. Ahora extienda su bendición. Diga, Padre, hoy los bendecimos con toda su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Voy a decirles de una vez porque no se me olvida. El próximo domingo nuestro servicio es allá, en el 53 a las 11. Y en la tarde, aquí. Y hoy en la tarde también tenemos servicio. ¿Verdad? ¿Está bien? Dígale que es un lado. El servicio del domingo es allá, a las 11. A las 6 acá. Hoy y el domingo. Amén. Esto dígaselo a todos los que no vinieron hoy, que nos encuentren, cuando los saluden, digan, hermano, qué gusto verlo el próximo domingo, para que no haya dudas. Amén. Bueno, ya cumplí con eso. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. En el capítulo 2, Efesios 2. Levante sus manos junto conmigo. Pídele al Espíritu Santo que traiga sabiduría. Dígale, Espíritu Santo, hoy te pedimos que traigas sabiduría y revelación. Y que alumbres de una manera especial nuestras vidas, nuestra mente, nuestro espíritu. Hoy recibimos esta gracia en los méritos de Cristo. Amén. Un aplauso a Dios. Amén. En estos días, que es un inicio de un nuevo año, y Dios tiene preparadas grandes bendiciones para todos. De acuerdo a la necesidad de cada quien, Dios tiene preparadas grandes bendiciones. Y nosotros debemos de estar atentos a estas bendiciones y tomarlas. Tomar las bendiciones de Dios. Y en los momentos más difíciles, Dios habla y también toma usted la bendición. Y así es como funciona la vida cristiana. De manera que abrazar con todo tu corazón la vida de cada día. Y cada día va a traer su bendición para usted. ¿Puede decir amén? Bendiciones en abundancia de Dios. Grandes bendiciones. De manera que entonces debemos estar preparados para ello. Bien. La creación
más importante de Dios, más importante que la creación de los cielos, más importante que todo lo que hizo en la tierra, más importante que crear al hombre, más importante que todas las cosas del universo. La creación más importante de Dios para la humanidad y para la eternidad es su iglesia. Su iglesia. Y tenemos que comprender y vivir profundamente esta verdad. A partir de este tiempo que estamos viviendo en la dispensación de la iglesia, tenemos que abrazar la vida de la iglesia, porque eso es abrazar a Cristo y el propósito de Dios. De manera que entonces, fuera de la iglesia no hay nada. Dígale al que está a un lado, fuera de la iglesia, su iglesia, no hay nada. Nada absolutamente. Necesitamos comprender esto. Pero para poder comprender su iglesia y el propósito de Dios por la cual creó la iglesia, usted tiene que saber por qué lo salvó Dios. Si usted no está bien claro por qué Dios le salvó, entonces usted no puede vivir la iglesia. Usted no puede vivir el cuerpo de Cristo. Usted tiene que saber por qué nos salvó Dios. Y en esta mañana quisiera que pudiéramos comprender todos los santos por qué nos salvó Dios. Dios creó al hombre a su imagen para que lo exprese para la gloria de Dios. Dios lo creó a usted y me creó a mí para que seamos la expresión de la gloria de Dios. Dígale a su hermano que está atrás de usted, Dios nos creó para hacer la expresión de la gloria de Dios aquí en la tierra y por la eternidad. Expresar a Dios. Fíjese qué privilegio tan grande y tan maravilloso. La oportunidad de que Dios sea expresado a través de la vida de su iglesia, a través de cada uno de nosotros, para que la gloria de Dios se haga visible. Si nosotros pensamos que Dios nos salvó para perdonar nuestros pecados, estamos perdidos. Nos quedamos en el inicio de algo. Necesitamos ir más allá para poder tomar una dirección clara hacia la eternidad y por la eternidad. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que Él, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dígalo, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para una buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Así lo dice la palabra de Dios. No habla de manera singular. La palabra de Dios habla de manera plural. Pero muchas personas viven de manera singular. Y si usted vive de manera singular, así como leímos ese versículo que así no está escrito, entonces usted no tiene concepto de iglesia. Usted no tiene concepto de cuerpo de Cristo. Usted tiene un concepto de que es salvo para poder hacer obras usted por sí mismo. Pero si leemos correctamente la palabra de Dios, dice que somos, díganlo, somos, otra vez díganlo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, plural, anduviésemos en ellas. Si no entendemos este principio, entonces vamos a vivir como personas aisladas, salvos, haciendo obra para tratar de agradar a Dios. Y Dios dice que en Cristo Jesús las obras son de Cristo Jesús. Y la iglesia la vive, las obras que Jesús hizo, las vive la iglesia. Y cuando la iglesia los vive, entonces expresamos lo que Dios es, lo que Cristo es, y le damos gloria a Él. Voy a decir amén a eso. De manera que tenemos que aprender en este 2020 más que nunca a vivir corporativamente, entender que somos uno solo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, y que debemos de ir en la unidad del Espíritu en todo. Y tenemos que entender que la bendición de uno es bendición para todos. Y el dolor de uno es el dolor de todos. Y que la necesidad de uno es la necesidad de todos. No puede ser de otra manera. Esa es la iglesia. Y para esto tenemos que comprender que Dios estableció la iglesia de una manera poderosa en Cristo Jesús. Y todo lo que Dios hizo para poder lograr tener esta iglesia. Vamos a ir paso por paso y vamos a encontrar qué es lo que Dios hizo, ¿verdad? Dice, lo primero que dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de venir a Cristo estábamos muertos. El espíritu del hombre estaba muerto por el pecado. Y dice que la ira de Dios está sobre los que no tienen a Cristo. La pregunta es, ¿por qué la ira de Dios está sobre las personas que no tienen a Cristo como vida? No es porque Dios de manera singular esté tratando de castigar a las personas porque no reciben el Evangelio, no, amado hermano, sino la palabra de Dios dice que una persona que no tiene el perdón de sus pecados y no tiene a Cristo, ¿verdad?, es una persona que su naturaleza es de pecado, no de pecados. Pecados en plural es las cosas incorrectas que hacemos. Pero la palabra pecado en singular quiere decir Satanás. O sea, quiere decir que una persona que no tiene a Cristo tiene la naturaleza de Satanás. Y la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y si una persona tiene su naturaleza en Satanás, entonces la ira de Dios está sobre él, las consecuencias las recibe la persona. Pero Dios quiere que usted reciba una nueva naturaleza, y esa naturaleza es la naturaleza de Dios. Y cuando la naturaleza de Dios está en usted, entonces la ira de Dios no está sobre usted, sino que la vida de Dios está en usted. Otra vez, la vida de Dios está en usted. Amén. La naturaleza del pecado es muerte. La naturaleza de Dios es vida. Puede decir amén. Ahora, quiero explicarle algo más que usted tiene que saber.
Cuando usted recibe la naturaleza de Dios, dice que Dios pone dentro de usted, dígalo, dentro de mí, pone una ley. Porque como Él pone su espíritu, el espíritu de Dios en usted, ese espíritu es una ley. Y dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dígalo en voz alta ahora. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dígalo. Denle un aplauso. Todos tenemos que comprender y entender por revelación divina que dentro de nosotros existen dos leyes: la ley de la carne, la del pecado y de la muerte, y la ley de la vida. La ley de la vida, el espíritu de vida, está en contraposición con la ley de la muerte. El espíritu de Dios está en contra de la ley de la muerte. De manera que usted, si usted tiene al espíritu de Dios en su corazón, entonces usted debe de saber que esa ley actúa. Cada vez que el pecado se presenta, esa ley actúa. Y esa ley es poderosa para librarlo. Usted tiene que permitir y pedir que esta ley, ¿verdad?, creer que esta ley actúa, ¿verdad? Usted puede orar de la manera siguiente. Usted puede orar y decirle: Padre, estoy pasando por un tiempo bien difícil y voy cautivo en el pecado en estas áreas de mi vida. Te ruego hoy, Señor, que tú hagas algo en este día y me liberes. Que me liberes, Señor, de esta condición que tengo. Y el Señor dice: no puedo. Porque sin fe, díganlo conmigo, sin fe es imposible que Dios pueda hacer algo. Entonces su oración tendría que ser, en lugar de lamento boricano, o sea, en lugar de estarse lamentando de lo que le está pasando, usted tiene que actuar por fe y usted tiene que decir: Padre, hoy te doy gracias, porque en medio de esta gran necesidad que hay en mi corazón, hoy creo que el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta condición incorrecta. Ay, diferente. Hoy, digan, hoy creemos que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del espíritu de muerte y de pecado. Amén. Entonces Dios actúa con su poder, porque al que cree nada le es imposible. Dejemos de estar haciendo oraciones como si no tuviéramos entendimiento. Ahora en Cristo Jesús actuamos por la fe en lo que Cristo ha hecho. Usted puede decir en esa oración: Cristo, creo yo que Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario y el Espíritu de Dios está en mí. Y hoy te pido perdón por esta manera de estar viviendo. Y hoy pido, ¿verdad?, y creo que actúa el poder del Espíritu de vida. Y el Espíritu de vida ha asegurado toda situación, porque Dios la puso de esta manera. Ahora, cuando leemos esta palabra de Dios aquí, y dice en el capítulo 2, aquí se me olvidó, aquí está, dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque estábamos muertos por el pecado, no por los pecados. El pecado trajo pecados y estábamos muertos. Dice que tenemos que comprender todos juntos que la iglesia es el resultado de la transmisión de la
divinidad celestial. Nos es transmitido la vida celestial, la vida divina, naturaleza divina, naturaleza de vida a todos nosotros. La iglesia es el resultado de que una persona que estaba en condición de pecado reciba, le sea transmitida la divinidad celestial a cada una de las personas. Y esto lo convierte en una persona, ¿verdad?, salvo por la gracia de Dios. De manera que si en esta mañana hay personas que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, si todavía su naturaleza es de pecado y no tiene usted naturaleza de vida divina, usted necesita recibir el perdón de sus pecados para que el Espíritu de vida venga a su vida y se establezca esa ley dentro de usted. Y por medio de la fe, esa ley actúe contra toda acechanza de Satanás en su vida y con toda destrucción. ¿Puede decir amén? La palabra muertos se refiere a la condición de muerte de nuestro espíritu, no de una manera física, sino muertos en el espíritu, ¿verdad? De manera que entonces podemos hoy entender que esta condición de muerte, que fuimos salvos. ¿Para qué fuimos salvos? Para ser la iglesia. Fuimos salvos para eso, amado. Fuimos salvos para hacer la iglesia el cuerpo de Cristo. Los muertos han sido vivificados para ser un organismo vivo que exprese a Cristo, exprese a Dios. Fuimos salvos para hacer la iglesia. No fuimos salvos para darnos un beneficio a nosotros. Fuimos salvos para que se beneficie el plan maravilloso de Dios para la humanidad eternamente. Va más allá de nuestra salvación, va a la expresión de lo que Dios es y de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer. De manera que tenemos que poner eternidad dentro de nosotros. Entender este principio es de gran importancia en la vida de la iglesia. Cuando usted está aquí en la iglesia, usted debe de saber que es el cuerpo de Cristo reunido y Cristo es la expresión de la iglesia. Es como si, cuando usted está orando, es como si Cristo estuviera orando, ¿verdad?, al Padre. ¿Y dónde está el Padre? Es verdad que el Espíritu, el Padre y el Hijo viven en nosotros, pero a su vez están en los lugares celestiales, sentados en el trono de todos los cielos y de todo el universo. Ahí están. De manera que entonces tenemos que tener entendimiento de esta verdad. Esta vida es una vida de resurrección y es una vida de ascensión. La iglesia está ante el trono de la gracia de Dios. Cuando estamos unidos a la iglesia, nuestra posición es en Cristo, y Cristo está en los lugares celestiales. Pero déjenme poner un ejemplo. Si usted es una persona salva, pero no está unida al cuerpo de Cristo, la iglesia, si usted no tiene el amor de la iglesia, si usted no tiene la comunión con los hermanos, si usted no forma parte de las decisiones de la iglesia, si usted no adora junto con toda la iglesia, si usted piensa que es un individuo que está haciendo algo para Dios, usted está fuera totalmente, porque solamente la iglesia puede ascender a la presencia de Dios y en esa posición darle gloria y alabanza, ¿verdad? De manera que entonces dice la palabra de Dios, lo hemos leído en otras ocasiones, dice que Jesús dijo: te alabaré, oh Dios, con la congregación de mis hermanos, dice. O sea, cuando la iglesia canta, cuando la iglesia adora, cuando la iglesia adora a Dios, es Cristo adorando al Padre, no somos nosotros. ¿Puede decir amén a eso? Dígalo. El cuerpo de Cristo es Cristo. Y cuando adora, no es que nosotros estamos adorando, es que es Cristo el que está adorando al Padre por medio de su cuerpo de Cristo, la iglesia, aquí en la tierra. Y cuando tenemos esta verdad, la tenemos clara, podemos vivirla.
Amado hermano, dice, no nos hemos acercado a un monte que está en llamas. Dice, nos hemos acercado a la congregación de los santos. Hoy en este día usted no se acercó a Teresa Villegas, no se acercó a un lugar. Usted se acercó a la congregación de los santos, a los primogénitos, a los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos, ¿verdad? Usted se acercó a las millares de ángeles. Entienda esto. Cuando la iglesia se reúne ante millares de ángeles, ante todos los que están escritos en el libro de la vida, los que están aquí y los que están allá, por la gracia de Dios en espíritu y en alma, ¿verdad? Al Dios que vivo, a un Dios poderosamente vivo. Cada vez que usted en este 2020 entre usted aquí a la congregación, a la iglesia, usted está llegando a la congregación de los santos. Está usted ante un Dios vivo. Cuando decimos nosotros, abre los cielos hoy y manda lluvia, ¿verdad? Usted tiene que tener entendimiento, pues, tocar este canto. Y la hermana que no puede pasar. Escuche el canto cuando dice, abre los cielos. Cuando estamos uniéndonos a ese canto con los hermanos, nos estamos uniendo como iglesia y tenemos que tener la visión para poder ver los cielos abiertos. Ver los cielos abiertos. Y entonces nuestra reunión se convierte en algo de gran trascendencia. Cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, en medio del canto podemos interceder, podemos pedirle a Dios por personas, por su gracia, por su bendición. Podemos unirnos y decir, Señor, derrama tu bendición sobre todo. Es interactuar con el cielo, dígalo conmigo, interactuar con el cielo y la tierra. Sube y baja en una sinergia preciosa. Esa es la iglesia. Vamos a cantar ese canto. Pero escuche las letras y cante con entendimiento. Mira lo que dice. ¿Puedes ponerla? Hace todo. Y derrama Dios una nueva unción sobre esta nación. La nación de los santos. Ven Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios. Que
Está bueno, Dios quiere bendecirnos todos. Que estaba. Nuestros hermanos van a salir el día 20 de enero a vivir por un tiempo en los Estados Unidos, porque su hija Sinaí va a ser tratada allá en Estados Unidos. Y quisiera pedirle a la iglesia que el próximo domingo, aparte de sus diezmos, traiga una ofrenda especial para que esa ofrenda sean los cielos abiertos y la sanidad y restauración que están ahí. Diga conmigo: Padre, hoy en el nombre de Jesús, los cielos están abiertos y creemos que tú eres el proveedor, el sanador, nuestro Dios todopoderoso. Encomendamos que la gracia divina desea prosperar a nuestros hermanos. Amén. Puede sentarse. En el propósito de Dios es que Dios nos salvó con un propósito, y el propósito es establecer su iglesia, y la iglesia es la representación viva de un Dios todopoderoso aquí en la tierra. La iglesia tiene los cielos abiertos para poder ir a los lugares celestiales y traer bendición de lo alto de Dios. Cuando nos reunimos aquí, cada domingo que nos reunimos, cada viernes que nos reunimos, tenemos que tener conciencia clara y entendimiento pleno de que nos estamos acercando a un Dios vivo al cual debemos de honrar y respetar, y creer en nuestros corazones por medio de esta fe que Cristo nos dio, de que Él derrama bendiciones abundantes sobre todos nosotros. Tenemos que venir conscientes de la adoración, que no es la adoración de usted, es la adoración de su Hijo Jesús al Padre, en el cual el cuerpo de Cristo se une. Y cuando el Padre es adorado, el cuerpo es bendecido. Su Hijo Jesús recibe bendición, y de la cabeza desciende esa bendición a todos nosotros. Necesitamos saber que ya no estamos muertos. Dígalo conmigo: ya no estamos muertos. Cristo es nuestra vida, y esta vida la vivimos corporativamente en el cuerpo maravilloso de Cristo. En este 2020 estamos pidiendo esta dirección y confirmando la dirección de Dios para la obra que Él va a hacer en este 2020. Las congregaciones que se van a abrir en este 2020. Necesitamos nosotros que sea una obra de Dios y no sea planes de los hombres, y que nosotros podamos disfrutar grandemente, ¿verdad?, lo celestial a través de vivir a Cristo en nuestra vida. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros éramos hijos de desobediencia,
Éramos hijos de desobediencia y hemos sido salvos para ser la iglesia. Éramos personas perdidas y Él nos llamó por su gloria y por su gracia, ¿verdad? Nos buscó, nos amó, nos perdonó para este propósito: expresar a Dios a través de la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que hay tres cosas malignas. Tres cosas malignas, dice, entre los cuales también, dice el versículo 3, entre los cuales también vosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice claramente la palabra de Dios tres cosas bien claras, malignas, y dice: dominaban nuestras vidas estas tres clases malignas cuando no estábamos en la iglesia, en Cristo Jesús. La corriente de este mundo. Dígalo conmigo: nosotros no podemos ir por la corriente del mundo. Dígalo, vamos a renunciamos a las formas del mundo, a la corriente de este mundo. Hoy, en el nombre de Jesús, creemos que el Espíritu de Dios y la gracia de Dios desciende sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, en el nombre de Jesús, y nos libra de toda corriente del mundo. Amén. Amén. Un aplauso a Dios. Amén. Esta corriente del mundo opera de manera externa. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Tenemos que no en un espíritu de temor, sino un espíritu avisado. Cuidado. No podemos nosotros ir por los pasos del mundo. La solución de los asuntos de esta vida, de estas familias y de este estado, de esta nación, está en Dios, no está en los hombres. Y nosotros tenemos que creerlo y hablarlo y pronunciarlo. De manera que la otra dice: el príncipe de la potestad del aire, quien está sobre nosotros y dentro de nosotros. O sea, no nada más es la corriente del mundo, sino que el príncipe de la potestad del aire está dentro de nosotros y está tratando de llevarnos a una situación no correcta. Entonces el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, tiene que actuar por fe para contrarrestar esa obra en la vida de todos nosotros. Y los deseos de nuestra carne que están en nuestra naturaleza caída. Dice pensamientos. Amado hermano, cuide sus pensamientos. Santifique sus pensamientos. No piense mal. No tenga pleitos con nadie. Los pleitos ni ganados son buenos. No permita pensamientos destructivos en su mente. No piense mal de los hermanos. No hable mal de nadie. No haga eso, porque esas cosas son las que destruyen las bendiciones de Dios para su vida. Tenga una mente de Cristo. Una mente que perdona, que ama, que sirve, que cree que Dios hará su obra en cada cosa. Los pensamientos son enemigos malignos cuando son negativos. Pensamientos que todos tienen que hacer lo que yo diga, como yo diga, porque yo diga. Y el centro de todo soy yo y yo. Estamos mal. Son pensamientos de destrucción. Son pensamientos y caminos de destrucción y de muerte. En este 2020 no nada más no nos hagamos a la forma del mundo ni caminemos en ello, sino que no perdamos pensamientos incorrectos en nuestra vida. Amado hermano, que sea visible la vida y la gloria de Dios en cada uno de nosotros. De manera que estas cosas malignas hemos sido salvos para ser el cuerpo de Cristo. Cuando usted está unido al cuerpo de Cristo, hay la sangre de Cristo
fluye a través de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esa sangre preciosa nos limpia de la contaminación y nos da una vida en orden, una vida sana delante de Dios. No somos perfectos, pero en Cristo Jesús somos perfectos y somos justos, y Dios nos ha declarado de esta manera. De manera que entonces estar en Cristo Jesús es estar unido al cuerpo de Cristo, su iglesia. Y esto tenemos bien claro. De manera que entonces dice que somos llamados para ser la expresión, ¿sí? Pero Dios, dice el 4, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracia había sido, por gracia somos salvos. De manera que entonces nuestra posición, ¿cuál es nuestra posición? Como hijos de Dios, la posición que tenemos es: somos objeto del amor de Dios. Eso es lo que dice aquí. Con su grande amor con que nos amó. ¿Cuál es nuestra posición ahora en la iglesia? Es cuerpo de Cristo, hijos de Dios. Y por estar en esa posición, el amor de Dios va a estar ahí con ustedes. El amor de Dios va a cubrir su vida. El amor de Dios hará grandes cosas dentro de usted. No pierda su posición. No pierda su posición. Estemos más unidos que nunca en este tiempo, yendo juntos en todo lo que Dios va a hacer. Somos el objeto del amor. Debe estar en una condición correcta para ser ese objeto que inspire el amor de Dios. Y lo que inspira el amor de Dios es su misericordia. ¿Por qué su misericordia? Cuando Dios voltea a vernos a nosotros y ve todas nuestras necesidades, su misericordia se mueve y actúa su amor para con nosotros. Díganlo, su misericordia se mueve y actúa para con nosotros su amor maravilloso. Con su amor Dios nos corrige, con su amor Dios nos guía, nos da fuerza. El amor de Dios es la base fundamental de la vida de un cristiano. Si estamos en la posición correcta y en el orden de Dios correcto, la misericordia y el amor de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida y lo podremos palpar y vernos, ¿verdad? De manera que entonces podemos hoy comprender con todos los santos que el perdón y la justicia nos hacen volver a la presencia de Dios. Díganlo, el perdón y el ser hallados justos delante de Dios nos hacen volver a la presencia de Dios para disfrutar de sus bendiciones. Gloria a Dios por esto. Saber que somos justificados, díganlo conmigo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted está en una situación difícil, ¿cuál es su oración de fe? ¿Sí? Su oración de fe es bien clara, ¿verdad? Señor, yo creo en este día que soy perdonado y soy justificado en Cristo Jesús. Y que no hay ninguna condenación para mi vida. Y la paz de Dios inunda mi vida por su amor y por su gracia. Son palabras de fe en la palabra maravillosa de Dios. Su gracia es la oportunidad de participar de la vida de Cristo, de la vida del cuerpo de Cristo, la iglesia, y de la vida de Dios y del Espíritu Santo. Esa es la gracia maravillosa gracia que Dios ha derramado sobre todos nosotros. Dice, Dios nos vivificó a nosotros cuando vivificó a Jesús. Porque Él resucitó, díganlo, porque Él resucitó, nosotros resucitamos en Él, ¿verdad? Para gloria de Él. De manera que entonces fuimos salvos
no solo como pecadores, sino también como personas muertas en pecado, y no solo por medio de la muerte de Cristo y la redención que nos trajo, sino también por su resurrección. Al resucitar, Cristo nos trajo la vida de resurrección. Dígalo, tengo la vida de resurrección, porque estoy en Cristo Jesús, he resucitado y no veré más muerte. Dígalo, no veremos más muerte, porque la muerte no tiene señorío sobre nosotros. Amén. Dígalo, somos de la vida, somos de Cristo, no hay muerte sobre nosotros, por la gracia de Dios. Den un aplauso a Dios por ello. Si la iglesia está en Cristo Jesús y Jesús es la cabeza y Él ascendió a los cielos, la posición de la iglesia es en los cielos. Ascendimos juntamente con Él y juntamente con Él estamos ante el altar del incienso llevando las oraciones de los justos, de los santos, y estamos ahí delante del trono de la gracia de Dios, y nuestras oraciones son escuchadas. Voy a decir amén a esto. Pero si la iglesia no vive la bendición de saber que estamos, ascendemos, se abren los cielos, dice: levantad vuestras cabezas, puertas eternas, y entraremos a la gloria de Dios. Eso es lo que dice su palabra, y eso es lo que creemos. La iglesia trasciende a todo, en todas las cosas, de manera que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha salvado para producir en nosotros la vida y la expresión. La iglesia como el fruto maravilloso de Dios. Expresamos a Dios de manera maravillosa. Dice que debemos de dejar las cosas terrenales, dígalo, dejar lo terrenal y vivir en lo celestial. ¿Cómo vivimos lo celestial si estamos en lo terrenal? Pues ascendiendo. Creemos que estamos en este lugar, en este momento. La iglesia no está en la tierra. La iglesia está en este momento en los lugares celestiales, porque está en adoración y recibiendo la palabra del Dios Todopoderoso. Pero la iglesia está en la tierra, ¿cuándo? Cuando usted va a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Cuando usted va y le lleva alimento a las personas que no tienen, cuando usted le lleva la palabra de Dios y el mensaje maravilloso de Dios, entonces la iglesia está aquí en la tierra, y en la tierra está estableciendo el reino de Dios. Cuando usted llega y ve una familia destruida por Satanás, y usted viene con los hermanos en Cristo, los hermanos en oración, y usted yendo a esa persona y tomando autoridad sobre toda fuerza del enemigo y de atrayendo la libertad maravillosa para esas personas. La iglesia entonces está en la tierra. Pero cuando la iglesia se reúne en adoración, en canto, en oración, y cuando estamos nosotros en los lugares celestiales, de ahí desciende la bendición hacia abajo. Decir amén. Y esta bendición es la expresión de Dios. De manera que, ¿cómo puedo saber que Dios se expresa a través de mí? Cuando yo voy a un hermano, y sobre todo a una persona inconversa, voy y la luz de Dios ilumina su vida. La luz de Dios está en usted y expresa esa luz. Esa persona está muerta, pero la vida de Dios en usted se expresa a Dios y le trae vida a esa persona mediante el perdón de pecados. ¿Qué es la gloria y la expresión de Dios? Es la luz, es la vida, es el perdón. Usted es portador de esa gracia. Díganme conmigo, amén. Somos portadores de esa gracia. De manera que entonces tenemos que experimentar esta bendición. Pero también la expresión
de la vida de Dios en nosotros es poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No solamente luz, vida, amor, justicia, santidad, es poder. Cuando usted va revestido de Dios y se establece el reino de Dios, el poder del cielo fluye a través de la iglesia, porque usted está unido a la iglesia. No importa que estoy de manera singular, pero en mi corazón y en mi espíritu estoy unido a toda la iglesia y no voy solo. Creo que la iglesia está orando por mí. Yo cuando me presento y me paro aquí a predicar, sé que muchas personas están toda la semana orando por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de los pastores, por la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo pone en el corazón de estas personas y están intercediendo. Y yo también recibo y estoy orando por todas las cosas que Dios pone. ¿Por qué? Porque estamos unidos en un mismo amor, en una misma gracia. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Sí? De manera que entonces... perdón. Gracias. Cuando usted cree, cuando usted opera la fe de Dios en usted, lo que usted cree es un hecho cumplido. Es un hecho. Creemos como un hecho. De manera que entonces, en esta semana, usted puede, junto conmigo, estudiar profundamente y pedirle a Dios que le dé revelación sobre Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque es el mensaje maravilloso para los que no creen. Usted es portador de este mensaje. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo quiero que usted lo lleve de esta manera. No piense que usted le va a hablar a una persona y le va a decir: la palabra de Dios dice que Dios puede perdonar tus pecados por gracia y salvarte. Porque la palabra de Dios dice, no, usted tiene que ir como un testigo. Usted tiene que decir: esa palabra se hizo realidad en mi vida y soy salvo por la gracia de Dios. Un día reconocí mi necesidad de Dios y abrí mi corazón a Dios, y el Señor vino y perdonó. Así se predica la palabra de Dios. Como dice: no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice Pablo, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Usted tiene que decir: yo era un bandolero completo, era una persona incorrecta y la gracia de Dios me alcanzó, y si me alcanzó a mí, te alcanza a ti y a toda tu casa. Ese es el testigo. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, y lo que Dios ha hecho en nosotros es la palabra de fe que tenemos. De manera que por gracia somos salvos. La gracia de Dios infinita, su misericordia, todas sus bendiciones. Y dice: no por obras para que nadie se gloríe. Amado hermano, no es por obras, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para hacer las obras de Él. Las obras que Él encomendó a su iglesia, a su Hijo Jesús. Él lo que comenzó a hacer y enseñar es lo que nosotros continuamos haciendo por medio de ese poder maravilloso de Cristo. Y estas obras, dice, Él, dígalo, Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Hay cosas que no podemos comprender, pero Dios hace eso.
No sé si les platiqué, pero sí creo que les platiqué. Estábamos allá en Mexiquillo, que ahorita está nevando, quién sabe qué cosa. Nos manda el hermano Osvaldo, así está, así como mono de nieve, con una zanahoria. ¿Verdad? Que está, pero un día fuimos y nadie se quería meter a la cascada, que tiene como 20 metros de altura o más, y caía hielito. Y dijeron, vamos a ir y nos vamos a bañar. Estaban los jóvenes ahí, muy puestos y todo. Nos vamos a bañar. Y dijeron, no, sí, que sabe qué. Y dije, bueno, pues sí. Entonces me llevé unos shorts y ya listo para bañarme en la cascada. Y órale pues, vamos, ahí vamos. Y había mucha gente ahí, pero nadie estaba bañando. Y dije yo, no, pues no voy a ir sin un choque eléctrico de esta cascada. Y entonces, la gente estaba muy expectante, y ahí voy yo, subiéndome las piedras, y empezaron a hacer apuestas, no se mete, sí se mete, no se mete, sí se mete. Pero ¿saben quién estaban pagando las apuestas? Los mismos jóvenes de la iglesia decían, no se mete, no se mete. ¿Y quién sabe? Pues ahí así volvían a hacer. Y ya salí de ahí y había solecito y dije yo, Señor, gracias por el sol, gracias por esta cascada, gracias por este hielo. Me voy a meter otra vez. Los pensamientos malos que traía se fueron, todas las cosas, ¿verdad? Y entonces dije yo, me van a recibir como héroes estos plebes, ¿verdad? Sacapones. Y entonces ya me salí y nadie se bañó el pastor. Se fueron a comprar unos elotes y quién sabe qué. Ahí estoy yo tratando de agarrar calor a como ya lugar. Pero fíjense, vienen unas personas, un señor y una señora y unos niños, vienen corriendo y me dicen, pastor. Y me abrazan y me dicen, gloria a Dios, nunca nos imaginamos que íbamos a encontrar aquí. Y dije yo tampoco. Y con qué somos de la iglesia, comunidad cristiana, dije yo 15 años atrás. O sea, comunidad cristiana, ¿no se acuerdan de nosotros? No me voy a acordar. Entonces, miren, ¿se acuerdan que me estaba dejando, ya tenía firmado el divorcio? Miren, lo usted, ¿quién sabe qué? Y dije, ay, miren que se ven ahora. Y miren, nos nacieron todos estos ustedes que están aquí. Pues fue abundante la situación. Ay, pues qué bien, y qué hermano, qué, ¿verdad? Empezamos una iglesia aquí cerca del Salto, dice, y estamos ahí sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Dije yo, qué maravilloso es Dios. Llegaron aquí, recibieron a Jesucristo y se fueron, y me acordé de que oramos para que se fueran a Durango ellos, y la obra que Dios hizo en ellos es levantar una congregación que están sirviendo a Dios allá con gracia, porque fueron enviados con gracia y con hijos y con todas las cosas. Lo que estoy tratando de decir no es obra de usted, no es obra mía, dígalo, es una obra de Dios. Amén. Es una obra de Dios. Lo único que necesitamos es la bendición del cielo y de su Hijo Jesucristo, la iglesia. Es lo único que necesitamos. Si nosotros estamos en paz y vamos con bendición, grandes y maravillosas cosas veremos en la vida de todos. La descendencia de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Sí. Quiero terminar diciendo que estaba recordando ayer que un día Dios nos habló de una manera clara, en un sábado me acuerdo también, y nos habló a mi esposa y a mí, a otras 2 o 3 personas que estábamos orando en ayuno,
y nos dijo: salgan de la iglesia donde están y yo voy a añadir a usted, a esa congregación, amigas, y van a ser bendición. Y tomamos la decisión, y se sabe la historia, pero a través de esa obra que Dios tenía preparada, ¿cuántas personas han salido de esta congregación a otros lugares? ¿Cuántas iglesias se han levantado con esos hermanos? ¿Cuánta obra Dios ha hecho? ¿Se da cuenta usted? O sea, tal vez no salieron como nosotros quisiéramos, pero finalmente lo que queremos es que se haga la obra de Dios en ellos. Pero si no salen con bendición, pues batallan más y más problemas, es todo. Pero finalmente lo que Dios espera de su iglesia es almas, que vengan almas a los pies de Cristo. Pues sí, amén. Amén. Este 2020 se caracterice por lo que siempre ha tenido esta congregación: amor por las personas, llevar la palabra de Dios para que las personas sean salvas, y crecer como iglesia, cuerpo de Cristo, y experimentar una iglesia gloriosa, no una iglesia normal. Dígalo conmigo: no una iglesia normal, una iglesia gloriosa en Cristo Jesús, para expresión de la gloria de Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios. En esta semana usted va a leer esos versículos de Efesios 2, 8, 9 y 10, porque va a ser su testimonio de este 2020, de lo que Dios ha hecho en usted. Y esta obra Dios la preparó para usted, y las personas que van a llegar a usted, Dios las preparó para que llegaran, y el resultado Dios lo tiene en sus manos. ¿Va a decir amén? Pero usted va a gozarse, va a ver un gozo enorme en su vida cuando vea personas recibir a Jesucristo. Sí, cierra sus ojos un momento. Te damos gracias, oh Dios, porque comprendemos con todos los santos que nos salvaste no para un beneficio personal, sino para la gloria tuya y la expresión tuya, Señor, para que vean tu gloria en todas las naciones. Te damos gracias, Señor, porque formamos parte del cuerpo de Cristo, tu iglesia, y estamos en ellos unidos para que tú te expreses en ese amor y con esa misericordia tuya, preciosa. Expresar y manifestar de manera visible lo que tú eres, lo que tú piensas y lo que tú sientes. Que podamos en este 2020 recibir tus pensamientos, tus sentimientos y lo que tú haces por todos los demás. Estamos disponibles para ti, unidos en una misma fe, en un mismo amor, en un mismo Señor. Que este 2020 sea de gran bendición para nuestra nación, para todas las congregaciones de esta ciudad y de esta nación. Hoy creemos, Señor, que tu gloria tiene riquezas, las cuales podemos hoy, Señor, disfrutar de ellas. Las riquezas en Cristo Jesús, la bendición grande de la luz, de la vida, del amor tuyo, de tu justicia y santidad, expresados con poder en la vida de tu iglesia, para la gloria y propósitos tuyos. Aleluya, Señor. Bendito sea el resplandor del Rey. Cuando estemos cantando, usted ve así el resplandor del Rey. Puestos en
por la grandeza de tu misericordia, de tu amor, por la gracia que has derramado sobre nosotros hoy, y porque suples toda necesidad de tu iglesia. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados, Padre Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: